Palabra de Dios. Primer libro de Reyes 11, del 1 al 10. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces juntos, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra, santa y bendita. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Queremos suplicarte, Padre, que nos hables al corazón. Nos sometemos bajo la enseñanza, nos sometemos bajo la autoridad, nos sometemos bajo el poder de la persona del Espíritu Santo a través de tu palabra. Edifícanos, fortalécenos, llénanos, satúranos con tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse un momento, hermano. El tema de esta mañana es: apartemos nuestro corazón del descarrío. ¿Cómo es el tema? Apartemos nuestro corazón del descarrío. La palabra descarrío viene de desenfreno. La palabra descarrío viene de locura. La palabra descarrío viene de perdición. Hermano, la Biblia nos explica y nos habla de un hombre muy sabio, de Salomón. A Salomón no le faltaba la sabiduría. Al contrario, Salomón le sobró y muchísima sabiduría él tuvo. Pero, hermano, sucedió que él se apartó de Dios. Y dice que su corazón específicamente se apartó del Señor. Y cuando el corazón de los creyentes se aparta de Dios, cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, hay problemas serios, hermano. Porque podemos estar presentes, hermano, siendo parte de una congregación. Podemos, hermano, predicar, podemos cantar, podemos servir, podemos, hermano, ser parte de una linda familia, ser parte de una linda sociedad, pero nuestro corazón se ha apartado de Dios. Y cuando el corazón se aparta de Dios, no podemos esperar mayores cosas, hermano. ¿Cuántos le alaban, hermano? Nuestro corazón apartado de Dios no nos va a ir bien.
Hermano, porque el desenfreno y el descarrío trae consecuencias serias. Dice el versículo 9, ve el 9, hermano. ¿Qué pasó con Salomón? Y se enojó, ¿quién? Se enojó Jehová contra Salomón. La pregunta es, cuando usted estaba pequeño y miraba a su mamá enojada, ¿qué sentir usted tenía? Canillera, tembladera, porque mamá estaba furiosa, mamá estaba enojada y usted sabía que le iba a tronar mucho sus pies o su espalda, porque mamá iba a disciplinar. Entonces, hermano, la Biblia dice que aquí quien se enojó fue Jehová. Se enojó contra Salomón. Y dice el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón, oiga hermano, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. El corazón de Salomón se apartó de Jehová. Salomón decía ser, hermano, un creyente en Jehová. Salomón se identificaba como creyente en Jehová, pero su corazón estaba apartado de Jehová. Mis amados hermanos, y eso sucede hoy en día también. Hay muchos cristianos, hermanos, que pues no negamos la fe, sino que estamos firmes y adelante, nos congregamos, hermano, alabamos, estamos siendo parte de una congregación, etcétera. Pero nuestro corazón está apartado de Dios, está lejos del Señor, hermano, y eso trae el enojo de Dios. Dice la Biblia en el versículo 10, hermano, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No guardó. Hermano, no puso atención a lo que Dios le había mandado. Necesitamos ponerle obediencia al mandamiento de Dios, hermano. Necesitamos obedecer la palabra de Dios para que, hermano, tengamos a nuestro favor a Dios. Porque si Dios está a nuestro favor, ahí está la bendición. Amén. Ahí está la bendición. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Necesitamos tener la bendición de Dios. Y oiga, hermano, dice que Salomón, Dios se le había aparecido. ¿Cuántas veces dice el 9? 2 veces. 2 veces se le apareció Dios. Hermano, y a pesar de ese gran milagro, que Dios se le apareció 2 veces, hermano, el mismo Dios se le presentó a Salomón. Hermano, y Dios le habló. Hermano, desde ese resplandor. Salomón no vio exactamente al mismo Dios, pero sí pudo ver el resplandor y escuchar esa voz como trueno que le hablaba. Pero a pesar de todo eso, Salomón se apartó. Y dice que su corazón se apartó de Dios. O sea que Salomón seguía con sus actividades cristianas. Salomón seguía con sus actividades cristianas. Él seguía quemando incienso en aquel entonces, según la dispensación de aquel tiempo. Hermano, él continuaba haciendo sacrificios a Dios. Él continuaba postrado de rodillas, pero su corazón estaba apartado de Dios. Porque podemos fingir, porque podemos aparentar, porque podemos, hermano, engañar al hermano, a los hermanos, pero a Dios no lo engañamos. Dios dice que cuando Salomón se postraba ante él, que cuando Salomón quemaba incienso, Dios no miraba eso, Dios miraba su corazón. Y es lo que Dios ve en nosotros, mis amados. Dios no ve, hermano, tanta cosa
que en nuestra vida pueda estar pasando. Dios lo que ve es, hermano, que nuestro corazón se ha alejado de Él. Y cuando nuestro corazón está lejos de Dios, hermano, las cosas no salen bien. El llamado en esta mañana es: apartemos nuestro corazón del descarrío. Apartemos nuestro corazón del descarrío. Amén. Hermano, porque eso debemos de hacer. Salomón amaba más este mundo que a Dios. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Salomón amaba más este mundo que a Dios. Amaba los placeres, amaba los deleites, amaba, hermano, la buena vida. Y no es malo, hermano, el poder amar la buena vida. Pero sí, lo que sí es malo, hermano, es apartarse de Dios. ¿Ah? No es malo, hermano, el tener un momento de diversión, un momento en familia, salir juntos, pasear, etcétera. No es malo, es bueno. Lo malo es que nos apartamos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Salomón, hermano, amaba más este mundo que a Dios. Lo amaba más. Salomón se hizo amigo del mundo y se constituyó en enemigo de Dios. Entonces, hermano, se constituyó en enemigo de Dios. Salomón se conformó a este mundo. ¿Y qué dice la palabra? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el descarrío? ¿Qué es el desenfreno? ¿Qué es eso? Es apartarse de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nuestro corazón está apartado de Dios, hermano, nos hemos descarriado, nos hemos desenfrenado. Cuando dejamos de orar, aló, Dios les bendiga. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos, hermano, de tener integridad ante Dios y tenemos doble vida, eso es descarriarse. Eso es, hermano, entrar en una locura de corazón. ¿Por qué no entramos mejor en la locura de Dios, llenándonos del Espíritu Santo, hermano? Amén. ¿Por qué no entrar mejor en la locura del Evangelio? Porque así le llama el mundo al Evangelio. Dice que somos locos. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que Dios escogió a lo más vil, a lo más menospreciado de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hermano, ¿qué es el descarrío? Es apartarse de Dios. Salomón se descarrió porque se apartó su corazón de Dios. En segundo lugar, vaya conmigo a Apocalipsis. Tengo 3 minutos, hermano. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo, hermanos, Apocalipsis 2, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2, verso del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, oiga, hermano, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, es que eso es lo que sucede. Dice que en la iglesia de Éfeso
hermano, aquella iglesia tenía mucha actividad, tenía muchas obras. En aquella iglesia de Éfeso, hermano, dice que tenía un arduo trabajo. Hermano, ellos trabajaban arduamente y eran gente muy paciente, esperaban. Y hermano, no podían soportar a los malos, eran celosos. Pero ¿qué dice el Señor? Que habían dejado su primer amor. ¿Cómo es posible eso? Que alguien trabaje, que alguien, hermano, trabaje en la obra, hermano, tenga celo por la obra, tenga, hermano, además dice, hermano, que había encontrado a otros que eran mentirosos, o sea, que buscaba el detalle en otras personas, pero en su corazón había dejado el amor hacia Dios. Hermanos, le gustaba señalar a otros, le gustaba ver el problema en otros, el pecado en otros, pero en su corazón Dios estaba viendo que se había apartado del amor de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué es el descarrío? Es dejar el amor hacia Dios. Pero usted me dirá, pero hermano, ahí dice que trabajaban, sí, pero no tenían amor para Dios. Pero ahí dice que eran pacientes, que eran personas que no soportaban a los malos, sí, pero en su corazón no había amor para Dios. ¿Cuánto le alaba, hermano? Amén. Entonces, la apariencia no es la que mira a Dios. Dios ve nuestro corazón. Dios ve el amor hacia Él. Dios ve que le tenemos amor a Él. Hermano, Dios no ve tanta cosa. Dios no ve tanta actividad en nosotros. Dios lo que examina es nuestro corazón. Hermano, porque a nadie podemos engañar. La Biblia dice que dejar el primer amor, que apartarse de Dios, eso es un descarrío. La iglesia en Éfeso se habían descarriado. La palabra descarrío viene de desencarrilarse, como cuando un tren, hermano, va en su riel y de repente el tren se sale del riel, se descarrilla, entonces se descarrila. Entonces de ahí viene esa palabra. Imagínese cuánto creyente hoy en día anda descarrilado. ¿A dónde? En su corazón. Porque hermano, si usted me ve a mí, usted no sabe cómo ando yo. Si yo lo veo a usted, yo no sé cómo anda usted. Hermano, ¿por qué? No me toca juzgarlo yo a usted. Es Dios quien nos juzga. ¿Cuánto le alaba, hermano? Es Dios quien juzga nuestro corazón. Es Dios quien conoce cómo anda nuestra vida delante de Él. Y eso es lo que nos debe interesar. ¿Cuánto le alaba, hermano? Que no nos interese lo que piensen los demás, que nos interese lo que piense Dios de nosotros. Porque, hermano, la Biblia dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, dejar a Dios y dejar el amor hacia Dios, eso es un descarrío. Mis amados hermanos, otro pasaje. Vaya rapidito, hermano, en este minuto. Salmo 78. Salmo 78. ¿Qué es descarrilarse? ¿Qué es un descarrío? Vea lo que dice, hermano. Salmo 78, versículo 56. ¿Lo tenemos, hermano? Salmo 78, verso 56. Dice la palabra de Dios. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que ¿qué dice? Se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y ¿qué dice? Y se enojó
y en gran manera aborreció ¿a quién? Entonces, hermano, cuando nos apartamos de Dios, cuando nuestro corazón se aparta del amor hacia Dios, no crea que Dios está contento con nosotros. Dios está pero full, hermano, encendido contra nosotros. Mis amados hermanos, el estar apartado de Dios no nos trae nada bueno. Dice, hermano, en el 59, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Verso 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitó entre los hombres. Dios dejó el tabernáculo. Oiga, hermano, Dios dejó el tabernáculo. Dios dejó, hermano, la tienda en que habitó con los hombres. Dios se apartó. Ya no había presencia de Dios. Ya no había presencia de Dios. En cierta ocasión, un hermano pastor me dijo, ¿por qué será que yo no siento presencia de Dios en este culto? Me lo dijo un domingo. Allá el otro domingo de nuevo se acercó, pastor, ¿por qué será que no siento presencia de Dios en este culto? Lo dejé, ¿verdad? Allá la tercera vez le dije, hermano, me permite un momento, me espera un ratito, ya vamos a hablar. Y le dije, hermano, ¿cómo está su corazón con Dios? Y me dijo, pues estoy bien. Me extraña, porque si un corazón está con Dios y ama a Dios, la presencia de Dios se va a manifestar a esa vida. ¿Cuánto le alaba, hermano? Porque muchas veces no es el ambiente, muchas veces es nuestro corazón, que está apartado de Dios y por eso no nos gozamos. Por eso no sentimos presencia de Dios. Por eso, hermanos, no nos deleitamos con los demás hermanos. Por eso no sentimos gozo. Por eso no sentimos, hermano, aquella bendición que está cayendo en ese momento. Porque nos hemos apartado de Dios. Y nuestro corazón se apartó del primer amor. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora la pregunta para terminar es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos le alaba, hermano? Lo dice en 1 Corintios 10:12. El que está firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos, hermano, tener en cuenta que solamente, hermano, estando firmes delante de Dios, no nos podemos apartar. De lo contrario, hermano, lo que viene en nuestra vida es locura, desenfreno. Y hay algo que quiero concluir en esta hermosa mañana. La persona o el cristiano que se descarría no es feliz. ¿Me está escuchando, hermano? El cristiano que se descarría, que se descarrila, no es feliz. Y usted me dirá, ¿por qué? Hay razones bíblicas, hermano. Porque siempre tiene sentimiento de culpa en su corazón. Y no solamente eso, sino que sabe que las consecuencias le van a venir. ¿Me está escuchando, hermano? Sabe que las consecuencias le van a venir. Vaya conmigo rapidito a 2 versículos en estos 30 segundos. Salmo 125, versículo 5. Salmo 125, versículo 5. Mire cómo dice la palabra. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Entonces, los que se apartan, el mismo Dios
los va a llevar a situaciones de iniquidad. ¿Me está escuchando, hermano? Dios se encarga, hermano, de llevarlos a las iniquidades. ¿A quiénes? A los que se apartan de su nombre. Hermano, necesitamos reconocer que la persona, el creyente que se descarría, no tiene felicidad. La felicidad solamente está en Cristo. La felicidad solamente está en Dios. La felicidad solamente está en la presencia, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Señor llena con su presencia? Cuando somos obedientes a la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra. La persona que se descarría no tiene gozo. La persona que se descarría no tiene paz, no tiene felicidad, porque sabe que las consecuencias le andan detrás de él. Y el versículo 5 dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Lucas 9:62, para terminar, hermano. Estamos ya terminando con este pasaje. Dice Lucas 9:62. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, hermano. Lucas 9, gloria al Señor. 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has recibido en verdad a Cristo, en verdad, si lo has hecho en verdad de entregar tu vida a Cristo, vuélvete al Señor hoy. Porque el llamado no es para mañana, porque el mañana no nos pertenece. El día de hoy es que tenemos la misericordia de Dios. Y Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros, hermano. Y reconozcamos que el que tome el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. El que tiene oídos para oír, oiga. Denle ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a